Pedro Tello Villagrán. ¿Qué harías con 62,000 millones de varos? Pues eso es lo que le van a dar al Tren Maya este año. 62,000 millones de pesos. Bueno, ahora, 4 trenes mayas, más o menos, será lo que le den casi a los adultos mayores, a la pensión de adultos mayores, o a las becas para el bienestar, a las famosas becas de los ninis, 30,000 millones de pesos, o sea, la mitad de lo que le van a dar al Tren Maya. El aeropuerto, que se supone que ya el siguiente año ya abre, ya Volaris y Viva Aerobús, no sé si Viva Aerobús, pero Volaris sí, ya está vendiendo boletos a partir del 21 de marzo del siguiente año. Métete a la página y ahí están boletos a Cancún, a Cozumel y, si no me equivoco, a Tijuana, creo, nada más son los 3 destinos que tienen de momento. Ya dice de Felipe Ángeles a Cancún o a los 3 destinos que tiene. En fin, bueno, no le cambiaron ni una coma, obviamente no le cambiaron nada, no tenían los votos. Querido Pedro Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues sí, terminó la batalla por el presupuesto 2022, que inició no solamente con el debate sobre el presupuesto de gasto gubernamental para el próximo año, sino con la definición de la política de ingresos hace casi un mes, digamos que mes y medio, cuando se definió el presupuesto o la ley de ingresos correspondiente al 2022. ¿Qué es lo que vale la pena señalar a propósito de lo que aprobaron ayer los diputados en materia del presupuesto de gasto público para el próximo año? Yo diría que hay 3 cosas que vale la pena señalar. Primero, que en México podemos hablar de que con la 4T llegó un nuevo estilo de gobernar, pero la verdad es que el estilo de legislar sigue siendo exactamente el mismo. El mayoriteo sigue formando parte de la nueva normal o de la normalidad legislativa de nuestro país, porque como bien lo ha señalado Luis, bastó que se impusiera la mayoría de votos de la alianza que está alrededor de Morena o del partido gobernante para que no se le hicieran cambios sustantivos al presupuesto de egresos que va a entrar en vigor a partir del próximo año. Segunda observación, el 2022 será el 4º año de Andrés Manuel López Obrador. Iniciaremos con él la segunda mitad de su mandato constitucional. Y generalmente, Luis, en la historia política de nuestro país, cuando llegamos al 4º año de cada gobierno, es justamente cuando el proyecto económico y los programas sociales del presidente en turno ofrecen sus mejores números, sus mejores resultados. En México, en cambio, 2022 va a ser un año, yo diría, lleno de desafíos para el presidente, para la economía mexicana, pero particularmente para la economía familiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el año 2022, si bien le va a la economía mexicana, vamos a tener un crecimiento que será equivalente, en el mejor de los casos, y lo subrayo, en el mejor de los casos, a la mitad del avance que va a registrar la economía en este 2021. En el año 2022, Luis, también la inflación seguirá acosando a la economía familiar y seguirá convertida en el dolor de cabeza para la administración de los presupuestos familiares. Y también en el 2022, la falta de empleos suficientes, lo mismo para los jóvenes que vayan por primera vez a buscar un empleo, que para quienes siendo adultos lo perdieron en el 2020 y no lo han logrado conseguir en este 2021, va a seguir creando un cerco de dificultades mayores para quienes necesitan llevar ingresos al hogar para poder mantener al menos un nivel razonable de bienestar entre los integrantes de su núcleo familiar. Así que que será el 4º año de la administración, será más de desafíos que de resultados favorables. Tercero, es importante señalar que entre los recortes, más allá de los que ya todos conocemos, al INE, al Poder Judicial, a los organismos autónomos, hay francamente recortes presupuestales que preocupan. Déjame señalar solamente 2. 1, para educación media superior, es decir, para escuelas de bachillerato, lejos de incrementarles en un peso en términos reales el presupuesto para el año siguiente, se los van a recortar. Y cuando hablamos de bachillerato estamos hablando de escuelas que se mantuvieron cerradas y que muchas de ellas siguen todavía cerradas con problemas de mobiliario, algunas que fueron vandalizadas y no pocas, Luis, con la necesidad de recibir obras de mantenimiento y yo diría incluso de acondicionamiento que les permita estar en condiciones para la reapertura de clases presenciales. Y 2,
Ustedes recordarán, porque forma parte de la historia de nuestro país, el programa de leche de Liconza, que finalmente es un programa que permite acercar un alimento básico a las familias más pobres de manera a precios muy baratos, muy económicos. Bueno, pues para el próximo año a Liconza le van a recortar 643 millones de pesos, justo cuando lo que necesitamos es crear una red de protección en materia social para mantener niveles de bienestar mínimos para la mayor parte de las familias en México. Así que más allá de todo lo que se pueda comentar acerca de la batalla por el presupuesto, hay evidentemente daños colaterales y uno de ellos fuerte está en educación media superior y el otro en el asunto del presupuesto para Liconza, sin abordar otros casos más, Luis, que nos llevaría mucho tiempo. Pero el caso es que terminó la batalla por el presupuesto con la evidente victoria del grupo político gobernante, sí, claro, y yo diría con una derrota para la mayor parte de los hogares de nuestro país. Oye, dime algo, Pedro. A ver, en recortes, porque obviamente, como todo está tan politizado, México está hablando, es que le quitaron a la Corte, es que le quitaron al INE, ¿no? Y sí le quitaron una lanotota, pero tú nos apuntas, a ver, hay otras de organismos y otros lugares donde también sufrieron recortes importantes. ¿Nos lo repites de nuevo? O sea, educación media superior va a sufrir. ¿Cuáles serían los, lejos de estos muy politizados y muy mediatizados también, cuáles serían los peores? De nuevo. Yo diría que a educación media superior le recortan 2% del presupuesto para el año siguiente. Uh-huh. Al programa de leche de Liconza le recortan 643 millones de pesos. Okay. El programa de tamizaje para bebés recién nacidos, Luis, le recortan 1.594 millones de pesos. Y el programa de apoyo directo para el cuidado de los niños, que antes era el de las famosas estancias infantiles, le recortan 397 millones de pesos. Por citar los que yo diría son muy importantes para la economía familiar. El de tamizaje, caray. 1.693 millones. 1.594 millones. 1.594 millones. Dios mío. Es el de tamizaje, o sea, para los recién nacidos, para poder garantizar pues una buena salud, para un buen desarrollo. 1.594 millones recortados. Eso creo que es lo que más va a pegar, ¿eh? Sí, por supuesto, Luis, porque esto es finalmente lo que yo llamo la batalla por el presupuesto, que siempre deja yo diría víctimas o daños colaterales, y en este caso de verdad en salud, en educación y en alimentación, los tres casos que he comentado, hay de verdad cosas que vale la pena atender, no perder de vista, porque van a marcar en buena medida el rumbo de calidad social y de bienestar para una importante cantidad de hogares y de jóvenes. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido día. Gracias, querido Pedro. Ya lo estaremos platicando más adelante. ¿Qué es eso del tamizaje, por ejemplo? ¿De qué tamaño fue el recorte? Y en dado caso, aquí lo que estamos haciendo desde hace algunos meses es buscar el cómo sí, pues qué hacer y quién lo puede hacer y cuánto puede llegar a costar en dado caso que ya no venga garantizado por el Estado mexicano, como muchas otras cosas no han sido garantizadas. Entonces, mire, uno se va dejando crecer las uñas y se va rascando con ellas.